Saludos. En este video les voy a mostrar cómo usar una herramienta impresa en 3D, la cual diseñé para hacer nuestras propias lijas para una lijadora de Walt de 1/4. Les dejo el link del modelo en la descripción del video. Colocamos la tapa sobre la lija grande y comenzamos a dibujar sobre el contorno de la tapa para formar un rectángulo que contendrá el tamaño exacto de la lija que necesita nuestra lijadora. Ahora procedemos a cortar el rectángulo que formamos en el paso anterior. Nos traemos la base, la colocamos sobre la mesa, traemos la lija recién cortada y la introducimos en ese hueco que tiene la base. Ahora colocamos la tapa y la apretamos fuertemente. Con un taladro y una broca de 5/16 comenzamos a perforar en cada uno de los hoyos de la plantilla. Ahora tomamos la plantilla y le pasamos la broca en cada uno de los hoyos. Esto lo hacemos para que la broca roce las orillas de los hoyos y así logre remover los excedentes que puedan quedar en la lija. Una vez terminado este proceso, retiramos la tapa y vemos el resultado final. Como se puede ver, nada que ver con usar la plantilla que nos entrega el fabricante. Ahora sí, ya con nuestra lija perforada, solo resta colocarla en la lijadora. Y aquí vemos una de las ventajas de usar mi herramienta. La lija tiene una medida exacta y encaja a la primera. Si revisamos a detalle, podemos ver cómo los hoyos de la lija encajan perfectamente con los hoyos de la lijadora. Ya por último, solo resta lijar un poco y ver que todo funciona perfecto. Y como podemos ver, la lija no se queda con ningún resto de madera. Con eso concluye este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.